Hola a todos, bienvenidos a nuestro pequeño espacio aquí en casa. Hoy les queremos hablar de 10 cosas que nos parecen raras o interesantes de Alemania, pero desde nuestra experiencia como cubanos. Sí, algunas son raras, otras son interesantes o curiosas. Acompáñenos y cuéntanos si se han sentido identificados con alguna de estas. Empecemos. Número 1. La bulla y la diferencia entre los domingos en Alemania con respecto a Cuba. Los domingos en Alemania es considerado un día de silencio, un día calmado. Incluso hay como una especie de ley donde el domingo está considerado como un día de descanso y se le dice Ruhetag. Y entonces, básicamente no puedes hacer ruidos fuertes, incluso no puedes ni cortar el césped, porque se ve como una falta de respeto. Incluso depende de la cantidad de ruido que hagas, te puede incluso hasta llamar la policía. Exactamente, mientras que vemos al otro lado, en Cuba es totalmente diferente. En Cuba incluso yo me atrevería a decir que los fines de semana son los días más ruidosos de toda la semana, principalmente porque los domingos es el día en que se hacen las compras. Las personas están en las calles, los niños están en las casas, que siempre están en las calles jugando. Sí. Se usa mucho esto de que en las esquinas de las calles, en muchos barrios, hay estas mesas de personas que se ponen a jugar dominó. Y hacen tremenda bulla, hay personas tomando, bebiendo. Es el día también de visitar a las amistades, o sea, es totalmente diferente. Es el día en que también el fin de semana es el día en que se hacen las cosas en la casa, de limpiar, de poner música súper alto. Y aquí en Alemania es totalmente diferente. Entonces, tú puedes salir ahora mismo un domingo a la calle y te encontrarás quizás familias, pero es un ambiente en que un ambiente muy relajado, muy calmado. Siempre. Quizás en un parque, un picnic, algo muy tranquilito, pero todo en familia, todo tranquilo y demás. Número 2, las relaciones, en específico con respecto a los amigos y en el ámbito de trabajo. Aquí los amigos, por ejemplo, voy a empezar por Cuba, porque los amigos realmente en Cuba es como que somos como familia. Yo tengo un amigo, lo visito cuando quiero, lo llamo cuando quiero y me aparezco en su casa, no tengo que avisar con tiempo de antelación. Simplemente tengo ganas de verlo y voy, lo visito y punto. Sin embargo, en Alemania no. Acá en Alemania es totalmente distinto. Para tú visitar a un amigo tienes que acordar como una especie de cita. Tienes que escribirle a la persona y decirle, hey, quiero hablar contigo, quiero pasar tiempo contigo. Y yo te digo, bueno, un momento, déjame mirar mi calendario, a ver si coincidimos. Sí. Y es totalmente, es decir, para nosotros es muy raro esto. Como tú decías, en Cuba tú simplemente vas y estoy aquí porque he llegado. Y vamos a hablar y a café. Sí, exacto. Y entonces totalmente distinto en ese... En el ámbito de trabajo igual, en el ámbito de trabajo, Jonathan, en lo personal, en este aspecto, tú eres el que ya está involucrado en el trabajo aquí. En Cuba, tus compañeros de trabajo terminan siendo parte de tu familia también. Sí, por ejemplo, en el trabajo también es así. La gente en el trabajo, aquí generalmente cuando pasa el fin de semana, en algunos trabajos, por ejemplo, en mi trabajo, la gente tiende a ser bastante cordiales. Y te preguntan cómo fue tu fin de semana, cómo has estado. Y eso es en el caso, hay que hacer un paréntesis, que ese es en el caso de tu trabajo. En otros trabajos no. Porque en otros trabajos dice, tenemos una amiga que es latina también, que fue a su trabajo por primera vez y llegó el lunes súper emocionada. Hey, ¿qué tal? ¿Y qué tal fue tu fin de semana? ¿Y qué hiciste? Y la miraron como, ¿a ti qué te importa? Eso es mi vida privada, ¿qué te importa lo que yo hice el fin de semana? Y en Cuba no, en Cuba nos comentamos, hablamos hasta de tus problemas matrimoniales, de los problemas de tus hijos, de todo, y termina siendo parte de tu familia también. Sí, a pesar de esto, a pesar de cómo son en mi trabajo, por ejemplo, que yo lo considero que tenemos un buen ambiente laboral, pero eso es en el trabajo. Si tú sales del trabajo y el fin de semana te encuentras, yo me puedo encontrar a un compañero mío de trabajo, por ejemplo, es totalmente distinto. Es aló, y ya está. No, es como que no cabe en la cabeza de que hay una relación más allá del trabajo o de que tú tengas que empezar a hablar con una persona simplemente porque trabaja contigo. Es como totalmente distinto a Cuba. Exactamente. Entonces, número 3 es la obsesión con los panes. Aquí en Alemania hay más de 300 tipos de panes. Llegamos a los supermercados y era como, wow. Bueno, cabe recalcar de que en Alemania se conoce por su pan con salchicha y su cerveza. Y los panes aquí...
Y su salchicha. Salchicha y cerveza. Salchicha y cerveza. Bueno, los panes también. Los panes acá, vas a un supermercado y te encuentras todo tipo de panes. Pan con queso, pan con mantequilla, pan a no sé qué cosa, panes grandes, panes pequeños, los panes... Dulce, salado, dulce, con dulce salado. dentro, por fuera. Es enorme la variedad. Y entonces por Y otro en lado Cuba vemos tenemos el pan de la bodega. pan de la bodega. ¿Qué es eso? Otro tipo de pan. Y bueno, además las cañas estas que habían antes, sobre todo, ¿recuerdas las cañas Sí. anchas que habían, que eran unas cañas anchas? Es ay, ¿cómo se llama? Pan, El pan de caña. El pan de El caña, pan de de caña. toda la Los vida. habaneros que nos están viendo lo conocen, ya sabemos de que lo conocen por el pan de flauta. sí. Entonces, eso quizás alguno que otro así suavecito o algo, pero es que en Cuba no llega, no se puede decir una variedad porque no llega a 5 tipos de panes. Y el todos pan los acá que hay. también es muy importante porque, es decir, se come muchas veces en el desayuno, pero también acá generalmente por las noches no es como en Cuba. En Cuba la dependemos del mayor, arroz. no, y la mayor comida que se hace en Cuba generalmente es por la noche. Ujú. Es lo que La vendría cena. siendo aquí el Abendessen. Ujú. Para los alemanes no es tan importante, es decir, lo que comen por la tarde de cena es panes también. con embutidos, con salchichas y con este tipo de cosas. No comen como tal, la comida principal acá más bien es el almuerzo. Número 4, la puntualidad. Aquí todos los latinos, absolutamente todos los latinos que estén viendo este video se deben sentir identificados porque es el principal choque, diría yo, que te encuentras. Sí. Aparte del idioma, llegas y el principal choque es la puntualidad. Aquí se considera una falta de respeto cuando tú agendas una cita con personas o lo que sea, hasta con amigos. No estamos hablando simplemente de ámbito laboral, ámbito de respeto, citas importantes. Estamos hablando también hasta las citas con los amigos. Tú concuerdas una cita con un amigo y llegas 5 minutos tarde y se considera una falta de respeto. Sí, te ven mal, claro. Te ven mal. Tenemos una amiga que nos ha explicado el porqué de esto. Una vez recuerda cuando estábamos todos los Sí. cubanos con nuestra amiga que es alemana y ella nos decía, mira, el problema es que cuando ustedes me dicen, por ejemplo, que vienen a las 5, yo a las 4:30 me planifico y me empiezo a bañar, por ejemplo. Después a las 4:40, por ejemplo, me preparo una merienda. A las 4:45 hago algo más. Pero las menos 10 que estoy preparada. De tal manera de que yo a las 5 menos 10, 5 menos 5, ya estoy preparada, sentada en mi mesa esperando que tú llegues. Si tú no llegas a las 5, ya yo estoy como, ¿por qué no llegas? Ujú. Pasa 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos y cada minuto para mí es enorme, es grandísimo porque Sí. yo hice todo, me planifiqué, estoy sentado esperando como una tonta. Sin y embargo, no en llega. Cuba no, en Cuba no se dice nos vemos a las 3, en Cuba se dice nos vemos para allá para las 3, nos vemos para allá para las 4, algo Sí. así. Y eso significa de que yo no voy a llegar a las 3, eso significa de que yo quizás llegue lo mismo 3, que 3:30, que 3:40, que a las 4. Sí. Y es totalmente normal. Entonces, yo creo que También los cubanos en somos... el ambiente laboral van al otro extremo. El ambiente laboral es extremadamente, es decir, si tú llegas a una cita de trabajo aquí, por ejemplo, 5 minutos tarde, ya eso muy probablemente no te den el trabajo, así tengas el mejor currículo del mundo porque llegaste tarde y se ve súper mal. Así sea por las razones que hayan sido. Bueno, yo creo que lo único en lo que somos los cubanos algo puntuales es con respecto a citas médicas. Es en lo único, diría yo, pero es que llegamos aquí, incluso los buses dicen los horarios. Sí, eso también nos Siempre sorprendió al muchísimo. principio estábamos corriendo atrás de El los bus buses. puedes contar los segundos. Los Sí. segundos cuando llega el segundo exacto, donde es, por ejemplo, si el bus pasa a las 4:15, cuando hace los 15 minutos, Sí. 15 minutos pasadas a las 4, ahí está el bus llegando, contando el segundo, ahí está el bus Y los llegando. metros igual lo dicen, entonces Los metros vemos- son aún más puntuales. Sí, entonces yo digo que siempre ves a personas corriendo, me atrevo a decirte que siempre son latinos, porque nosotros, por lo menos al principio, ya nos hemos acostumbrado, ya Sí. tendemos a llegar temprano y todo, pero al principio fue un choque Ujú. un poco grande. Entonces, número 5 y no menos importante es la libertad de expresión. Nosotros en lo personal nos sentimos muy identificados con este tema. Yo en lo personal tengo un hermano preso todavía en Cuba por el simple hecho de manifestarse en contra del gobierno en Cuba, en contra de la dictadura. Entonces, es demasiada la diferencia. En Cuba tú puedes ser apresado, puedes ser privado de tu libertad por el simple hecho de incluso utilizar tus redes sociales para expresar libremente lo que piensas en contra del régimen comunista. Sí. Sin embargo, incluso en las redes sociales, nosotros hemos sido testigos de eso
y vemos que en Alemania es totalmente diferente. Sí, nosotros personalmente, es decir, nosotros fuimos expulsados de Cuba por nuestro activismo a favor de los presos políticos, a favor de los derechos humanos en Cuba, a favor de la libertad de expresión. Y entonces llegamos acá y ya hemos participado en más de tres marchas al menos, y ha sido totalmente distinto, por supuesto. Esto es algo que se sabe de antemano cuando tú vienes y sabes que hay libertad, pero cuando tú lo vives y estás allí, puedes gritar y decir lo que quieras, simplemente, es decir, siempre con respeto y demás. Y por supuesto, estoy en una organización, tienes que pedir los permisos pertinentes y demás, pero la primera vez que yo participé en una manifestación fue a menos de 2 meses de estar en Alemania, donde yo todavía, tú sabes, todavía estaba con esos traumas de lo que viste en Cuba, etcétera. Y participé en una manifestación y cuando yo tuvimos un percance con una persona que era comunista, tuvimos un percance, algo así, es una pequeña anécdota, y llegaron alrededor de 3 a 4 patrullas de policía. Aquí los policías, cabe recalcarte que te impresionan, porque no son los guarapitos así flaquitos de Cuba, aquí los policías te impresionan, son gente alta, fuerte, armada, y cuando llegaron aquellas 4 patrullas, nosotros nos sentimos, yo por lo menos estaba como con, ahora sí, ¿qué pasó? La primera impresión que tu subconsciente siempre te traiciona y te dice, se jodió esto, se jodió, te van a llevar y de es aquí. todo lo contrario, la policía llegó, nos leyó todos los derechos, mire, ustedes pueden hacer cualquier tipo de demanda, nos explicó los derechos que teníamos, nos explicó absolutamente todo y nos dijo, estamos aquí para protegerlos y de que asegurarnos de que esta manifestación se lleva a cabo lo más respetuosamente posible y pacíficamente. Entonces sí es algo que nos impresiona. Nosotros somos emigrantes en este país, no somos alemanes, y yo puedo decir públicamente lo que pienso con respecto al gobierno alemán o no, incluso al presidente, lo que sea. Y ahora ya estamos legales, por decirlo así. Antes también estábamos legales, pero estábamos en un proceso donde no teníamos residencia, no teníamos nada, y aún así, eso no es una limitante ni para tus derechos, para ninguna libertad. Eso no fue una limitante para no necesitas ser un ciudadano para pedir un permiso para una manifestación, nada, es simplemente ejerces ese derecho y punto. Y es algo que sí nos chocó, principalmente por eso estamos en este país, porque en Cuba este derecho es inexistente. Número 6, los vecinos. Los vecinos acá en Alemania son muy diferentes a los de Cuba. Sí. Acá no se atiende, por ejemplo, esto que hay en Cuba de, oye vecino, tienes un poco de sal, oye no hay vecino, necesidad para tienes eso. un poco de azúcar. Tampoco es que hay la necesidad, pero bueno, por cosas de la vida, a veces nosotros mismos lo hemos hecho. Nosotros sí tenemos unos vecinos que son cubanos acá y siempre nos pasamos la vida, oye, tienes esto, tienes lo otro, porque a veces se te olvida ir al mercado. Sí. Pero acá... Es que eso forma parte de la cultura de nosotros. Forma parte de los cultura. cubanos tenemos a los vecinos, valga la redundancia, como parte de tu familia también. En muchas ocasiones, no en todas, pero en muchas ocasiones tus vecinos te vieron crecer, vieron a tu mamá crecer también, la típica viejita al lado de tu casa en la que tú haces un dulce y le das. Es totalmente normal. Entonces aquí... Sí, ¿no? Acá es totalmente distinto. Por ejemplo, tenemos una amiga que ella es profesora y una vez ya habían cerrado todos los mercados, porque eso es lo otro, acá los mercados cierran a las 8. Y en Fiore, en la parte donde vivimos. En la parte donde vivimos a las 8. Y entonces ella necesitaba unas hojas para un trabajo para la escuela. Y fue al vecino, primera vez en su vida que decía que le pedía algo a su vecino, fue y le pidió unas hojas. No, le dijo, ¿me puedes dar una hoja? Y el vecino salió con una hoja. Y ella necesitaba más de una hoja. Y al otro día creo que fue y le volvió a pedirle después, por favor, ¿me puedes dar 3 hojas? Y ya cuando le dio las 3 hojas le dijo, bueno, sí, pero estas me las devuelves. Sí, con 3 hojas, así. Son 3 hojas, eso no cuesta nada. Y en Cuba damos las cosas así normal, aunque yo te pido azúcar y tú no sabes si yo tengo. Y en Cuba es difícil conseguir las cosas, pero forma parte de la cultura también, de normal las festividades. Tú conoces la vida de tu vecino, tú celebras con tus vecinos, es todo. Y venga a tomar café. No, venga a tomar café, todo. Aquí tú no sabes ni el nombre de la persona al lado. Y en Cuba te sabes la vida entera del vecino. Y es súper raro eso. Número 7, las festividades. Aquí en Alemania hay a la que vemos nosotros, 2 principales festividades que vienen siendo el Oktoberfest, que es el festival de la cerveza, es en octubre. Hay muchísimas más. Hay muchas más, pero las más conocidas que queremos compararlas, porque en Cuba hay los carnavales que creemos que es algo con lo que podemos comparar, absolutamente no tiene nada que ver una cosa con otra, pero bueno. Pero creemos de que es así más o menos lo que equivale.
Y está la Navidad en Alemania, que para nosotros los cubanos viene siendo el fin de año. Para nosotros los cubanos el fin de año era una época muy importante donde se reunían todas las familias, donde se esperaba el 31 de diciembre para hacer el asado de puerco, todo. Y aquí en Alemania vienen siendo las Navidades. Sí, acá en Alemania es súper bonito. En Cuba, lo que seguramente querías decir, en Cuba ya esto era antes. Yo, por ejemplo, cuando era niño, siempre yo estaba contando los días para que llegara, mis abuelos vivían en el campo, para que llegara el fin de año, nos reuníamos toda la familia, no sé, éramos 30, 40 personas reunidos en una casa, fiesta, y esto era antes. Y ahora, tristemente, por la migración que hay en Cuba y todos los problemas que hay en Cuba, es totalmente distinto. Más bien se respira un ambiente de nostalgia siempre. Y ya es totalmente distinto. Exacto, Toki sales en Navidad, principalmente en lo que viene siendo la Navidad del fin de año, y es un ambiente tan festivo, un ambiente tan alegre, donde todas las familias están unidas, donde todos están celebrando, tomando las bebidas típicas de acá, que viene siendo el Glühwein, que es un vino caliente. Entonces, aquí un chocolatico caliente, todos juntos, etcétera. Es un ambiente emotivo y lindo, mientras que en Cuba ya viene siendo, al menos como lo recuerdo yo, ya estamos hablando de nuestras experiencias personales. Sí, los últimos años más bien. Los últimos años yo por lo menos recuerdo como épocas tristes, donde muchas personas, dado por las condiciones, la escasez, debido a la gran emigración que hay, muchas familias están divididas, entonces quizás no celebran ya, no se siente eso que sentíamos cuando éramos niños. Además, esa alegría, los recursos, ¿con qué vas a celebrar? Si estás pasando prácticamente hambre, ¿de dónde vas a sacar dinero para comprar un pedazo de carne? Al igual que los carnavales es una festividad que se hace en Cuba, que antiguamente eran unas fiestas enormes con carrozas, duraban días de fiestas, de todo, para el Día de los Niños. Sí, yo recuerdo, mi abuelo me contaba que siempre los pueblos hacían diferentes caravanas. Y entonces, por ejemplo, en la zona donde yo vivía, que era la zona de Placetas, un pueblito, por ejemplo, llamado Falcón, competía contra otro pueblito, y entonces se veía al final quién había hecho la mejor caravana, quién llevaba a las mujeres más bonitas. Era un ambiente más festivo, y sin embargo, dado a todo lo que hemos mencionado anteriormente, ya los carnavales en Cuba no son lo mismo. Los lugares que lo hacen todavía ya ni se hacen en toda Cuba, pero ya no es lo mismo, ya no hay las mismas fiestas, ya no es lo mismo. Sin embargo, el Oktoberfest aquí es una época en la que incluso aumenta el turismo, sobre todo en München, que es una ciudad aquí en Alemania, que se conoce por las fiestas del Oktoberfest. Muchos turistas vienen simplemente para estar presentes en esas fiestas. Algo curioso del Oktoberfest. El Oktoberfest se llama Oktober, que es de octubre, como existe la fiesta de octubre, traducido al español, pero sin embargo no es en octubre. O al menos no totalmente. El Oktoberfest empieza sobre los días 20, finales de septiembre. Pero tienen más días en septiembre que en octubre. Es algo curioso también. Sí, y entonces, pero son festividades que realmente los latinos en general que están aquí, que han podido disfrutar de un Oktoberfest, es hermoso, es lindísimo. Es el festival también de la cerveza, donde la mayor cantidad de litros de cerveza se toma en esta fecha aquí en Alemania. Es completamente diferente, entonces sí cabe recalcar las diferencias entre las festividades, sobre todo por la diferencia económica que hay entre ambas y el ambiente de las personas. Número 8, la desnudez en las saunas y también en algunas playas, acá en Alemania, bueno, y en general en Europa. Es algo también que nos ha chocado. Por ejemplo, cuando estuvimos en España, que estuvimos en Mallorca, habían unas cuantas mujeres allá que estaban sin nada para arriba. Sin nada para arriba, solo con la parte de abajo, y nosotros estamos hablando de playas familiares, no estamos hablando de playas nudistas que son para eso, sino en playas familiares donde es totalmente normal de que no tengas nada para encima, es normal. Vas a un sauna y es todas las personas completamente desnudas. No hemos ido a un sauna, pero sí conocemos de personas y sí conocemos la temática de muchos de ellos. Y esto contrasta mucho con cómo son los alemanes, porque, por ejemplo, los alemanes, para saludarse, los cubanos nos saludamos, oye, ¿cómo estás? Y se besan, y esos somos los cubanos. Y los latinos en general creo que somos así también, los españoles también un poco, pero los alemanes generalmente se saludan así o máximo esto si conoces bien a la persona, le das 2 besos y quizás así, pero no mucho más allá.
Y sin Es como embargo, respetando tu espacio. respeta mi espacio, respeta mi privacidad, pero luego los encuentras desnudos en los salones. Sí. Y es como que nos choca esto, es decir, ellos Sin embargo, sabrán quizás cuando hablemos de este tema con algún alemán nos diga, no, pero espera, es totalmente distinto, bueno, pero es lo que nos pero parece. sin embargo en Cuba los cubanos, por ejemplo, los latinos, pero en este caso los cubanos como nosotros nos caracterizamos por cuando vamos a las playas, las mujeres nos vestimos de una forma que quizás aquí se considera provocativa, con estos quizás trajes de baño un poco más Sí, que como enseñan hilos, más. que enseñan más. Entonces, sin embargo, pero igual no estás acostumbrada a enseñar nada, no es como te tapas en los baños, por ejemplo, de las piscinas o de los gimnasios. En Cuba, tú te tiendes a tapar o estar lo más tapado posible. Aquí desde que tú entras a un baño, tanto de un gimnasio, de cualquier lugar, tú entras y ves personas completamente desnudas con sus piernas abiertas, encremándose. Es como que no tienen pena. Y no estamos hablando de personas jóvenes solamente. Estamos hablando desde niños hasta personas adultas. Y eso para nosotros por lo menos nos considera algo chocante. También para nosotros los hombres, por ejemplo, ahora que dijiste esto de los baños en los gimnasios, me recordé, en Cuba generalmente todos los baños es el típico baño con una taza. Sí. Lo mismo para las mujeres que para los hombres. Acá los baños de hombres generalmente tienen una o dos tazas y los otros son... ¿De qué estás hablando en este caso? De los baños, no en general, en Alemania. Los baños son uno o dos tazas para los hombres y los otros son lo que se le dice orinales, ¿no? Orinales, Sí, creo que es lo que está pegado a la pared, pero en Cuba cuando esto lo hay están separados totalmente o están totalmente que no puedes ver, aquí no, aquí el orinal está aquí literal y el al otro lado, está al lado, normal. es decir, tú estás orinando aquí con aquello y sí, la persona de al lado está ahí y ahora ya no, ahora ya yo ni lo pienso, ahora es algo automático, Es que llego como- y orino. Es como Normal, que a nadie le interesa. y a nadie le interesa eso, pero antes yo estaba como y tengo que orinar aquí, no puedo orinar en la taza. Y sí, al principio fue también bastante chocante. Sí, claro. Número 9, el clima y lo que influye en los estados de ánimo de las personas aquí en Alemania. Esto para nosotros, vamos a empezar primero por el clima. En Cuba tenemos un solo clima, es un eterno verano. Y quizás ahora en diciembre un poco de Un poco frío, más de frío. enero, pero en general es un país cálido. En Alemania, que a mí en lo personal me encanta, hay las 4 estaciones, desde la primavera, todo súper lindo, el verano, súper caluroso, después el otoño, cantidad de colores, lindo, súper todo, y el invierno. Pero en esto del otoño y el invierno siempre los días tienden a ser grises. ¿Y cómo influye esto en el estado de ánimo de las personas? Sí. Las personas se planifican, es como que se planifican también. El día está malo, hoy voy a estar deprimida porque el día está malo y... Sí, no son todas las personas, ni en todas las ocasiones, pero sí nos encontramos, ¿recuerdas aquel muchacho que estábamos hablando? Sí. Y nos decía de que no, estoy deprimido, que Con le preguntaba, ¿por 20 qué? ¿Qué algo de pasa? Porque en años. Cuba cuando tú dices estoy deprimido, bueno, se le murió alguien, le pasó Tiene algo, problemas tiene problemas familiares. familiares, y él me dijo, no, es que el clima está malo y eso no me hace sentir Sí, bien. no me hace sentir bien, el clima estará malo, así todo gris. Es como los próximos 3 días el clima estará así, los próximos 3 días estaré deprimido. Creo que son problemas del primer mundo. Sí, Creo es como que- que como que tú estás deprimido, yo me deprimo porque se me murió un familiar, porque no tengo comida, porque tengo necesidades, pero yo no me voy a deprimir como como esté el clima. Claro. Entonces sí vemos de que los estados de ánimo de las personas dependen mucho de cómo esté el clima. En primavera y verano, tú no ves a nadie... La gente sonríe. La gente sonríe, la gente anda por la calle así, súper contenta, los ves todas las cafeterías en las calles, así todas las cafeterías súper llenas de personas y todos riéndose y todos contentos, pero en invierno es todos cerrados, así, bravos, no es que no estén bravos, pero es que están como Tensos. cerrados, tensos. Todos los alemanes se quejan del clima, no, porque el clima de Alemania es una mierda, porque Igual esto de que nosotros, por ejemplo, hablamos gesticulando y nos reímos y sí, esto para los alemanes es como, ¿y a él qué le pasa? ¿Está dando señales de tráfico o qué? ¿Por qué habla así con las manos? Sí, eso Aquí es como todo muy, hallo, guten Tag. todo muy... Sí, todo es bastante calmado. Número 10, y no menos importante, la medicina. Sí, el sistema de salud acá en Alemania. Exactamente. Acá el sistema de salud, es decir, yo en lo personal ya hemos ido acá al médico varias veces
Pero fue uno de los choques más grandes que hemos tenido. Y si realmente uno de los médicos que fuimos, estábamos allí sentados, lo buscamos porque hablaba español, pero a pesar de eso trabaja aquí por muchísimos años y decimos ya que tienen estas costumbres. Nosotros tratábamos de explicarle las cosas y por gusto. El hombre, sí, vamos a partir para que las personas entiendan de que comenten en los comentarios cómo es el sistema de salud en sus países, pero en Cuba, por ejemplo, lo primero es de que el médico te escucha. Hemos hablado con una doctora que vive al lado y también nos lo dice. Lo primero es atender al paciente. Escuchar al paciente, qué tú sientes, que esto, y entonces lo primero que hicimos cuando fuimos al médico es decir, mira, yo me siento esto, yo quiero hacerme esto, y él... Sí, de hecho buscamos a alguien que hablara español, porque a pesar de que ya nosotros hablamos un poco de alemán y nos podemos comunicar, pero son cosas técnicas, para la medicina son cosas técnicas, y entonces queríamos a alguien que pudiéramos explicarnos, y nos topamos con esto totalmente de que es que nos dieron un papel. Ok, vale, sí, todo bien, y toma un papel. Nosotros decíamos, no, es que, mira, y no, escríbelo en el papel, porque el médico no tiene tiempo. Escribimos todo en un papel, pero dijimos, bueno, pero igual cuando venga el médico le explicamos. Sí. No, el médico nos decía, shh, nos mandaba a callar literal, nos decía, shh, momento, leía más o menos lo que decía el papel, ok, pero no nos dejaba explicar lo que sentíamos, el dolor que teníamos, nada. Sí, creemos que en Cuba también esto es muy diferente porque, es decir, la cantidad de equipos y la cantidad de tecnología que hay acá en Alemania en la medicina es totalmente distinta a Cuba. En Cuba no hay nada, en Cuba los médicos son muy buenos diagnosticando debido a esto mismo. Casi que se les desarrolla un sexto sentido. Y en Alemania creemos que no es así, creemos de que no son muy buenos diagnosticando, sobre todo también porque en Cuba caemos en lo mismo, en no tener recursos, no tener medicamentos, no tener equipos, no tener muchas veces electricidad ni siquiera para atender a un paciente, no tener de nada. Y se basa mucho en lo que te exacto, para digas. sacar un diagnóstico. Sí. Entonces creemos que aquí, al haber tanta tecnología, los médicos se confían en la tecnología y en los equipos que tienen, entonces pasa esto. Sí, y también está esto que ocurre acá, de que acá los médicos cobran por operación. Es decir, entonces ellos intentan por todos los medios de operar. Más mínimo. De operar. A mi papá, por ejemplo, tenía algo pequeño acá en la oreja y sin hacerle un análisis, sin hacerle ni siquiera nada. No, hay que cortarte. El médico le dijo, ahí hay que cortarte, hay que hacerte una pequeña operación y cortarte eso. Y mi papá, pero si no sabes qué es lo que tengo, ¿cómo me lo vas a quitar? Exacto. Sin embargo, en Cuba es todo lo contrario. Sí. En Cuba se trata de llevar la operación al último recurso, debido a esto mismo que mencionábamos, de los recursos que no hay, para agotar todos los medios antes de una operación. Sí. Entonces, que nosotros lo vemos mejor, creemos de que es mejor agotar todos los medios antes de una operación. Por supuesto. Y entonces aquí nos chocamos con eso. También cabe recalcar, ya que estamos en el tema de la medicina, con respecto a los salarios de los médicos en Cuba. Sí. El médico, consideramos de que los médicos en Cuba, si te volviste un médico es porque realmente te gusta, porque pasas tanto sacrificio para lograr esa carrera y que al final no te pagan como deberían, tu salario no es suficiente. Cualquier persona que revenda cosas a la parte fuera de su casa gana más que un médico. Sí. Y sin embargo en Alemania no. Sí, los médicos en Cuba, los que más ganan son los que logran salir de misiones. Sí. Que esto incluso ha sido denunciado por todos lados, que es una esclavitud, porque el médico gana su salario normal como debería ser en los países de, no sé, 2.000, por ejemplo en Latinoamérica, en Brasil, $2.000, algo así para Brasil, que es bastante dinero, y sin embargo el médico se queda con $200, y sí. el otro dinero se queda al gobierno, y entonces esos son los mejores que están, porque los que se quedan en Cuba, lo que ganan son 5.000 pesos cubanos, esos vienen siendo unos $15, algo así. Entonces el médico en Cuba, nosotros decimos que te ven como tu igual, porque ese médico que tú ves en la consulta está pasando el mismo trabajo que tú, va en tu mismo guagua o bus, como se le dice en Latinoamérica, y tienes tus mismas necesidades, entonces se siente muy identificado contigo, siempre trata de resolverte tu problema, y sin embargo nos encontramos la realidad acá en Alemania. En Alemania es completamente diferente, que es como creemos que debería ser. Un médico en Alemania cobra salarios súper altos. Sí, entonces acá es como al tener un estatus, creemos nosotros tener un estatus muy alto en la sociedad, que es lo normal, pero muchas veces sí es como que eso se nota, como que te ven distinto y es algo que nos hemos dado cuenta también acá. Bueno, esto ha sido todo el video por hoy. Déjenos en los comentarios si este formato de
podcast o mini podcast les ha gustado, si les ha gustado este estilo y si se han sentido identificados con todo esto que hemos hablado. Sí, muchísimas gracias por estar aquí y como decía Rosana, si les gusta este tipo de formato, si quisieran que hiciéramos una segunda parte, por ejemplo, o algo así de estas cosas, por favor denos en los comentarios. Y agradecerles muchísimo, ya casi somos 100, o para el momento de este video vamos a hacer más de 100, vamos a tener más de 100 suscriptores en YouTube. Y eso nos emociona mucho, pues, es decir, poco Estamos tiempo. empezando desde cero y realmente nos sentimos bien cómodos haciendo esto. Sí. También un paréntesis con respecto al video. Todo este video no fue una crítica ni nada por el estilo, simplemente estamos comparando cómo son los diferentes niveles de vida, las diferentes choques culturales que nos encontramos y pues nada, pero estamos muy agradecidos con este país, nos abrió las puertas, nos encontramos aquí y realmente nos encanta. Es un país donde ya hemos mencionado, podemos ejercer el derecho a la libertad de expresión, nos sentimos cómodos, somos libres y por eso queremos compartirles a ustedes simplemente cómo es el país. Sí, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Chao. Chao.